Lectura. Lectura no es otro proceso diferente a decodificar un mensaje. Existe lectura verbal, no verbal, escrita. Sin embargo, en Colombia los índices de lectura son muy bajos. En promedio, cada colombiano lee 1.5 libros al año, lo cual quiere decir que nos estamos formando como una sociedad sin cultura. Para hablar precisamente de lectura, ese es el episodio principal del capítulo número 18 de Educación en Alta Voz, el cual ya está disponible en todas sus plataformas. Y para abordarlo de una mejor manera, hoy tenemos una invitada supremamente especial, la cual ha dedicado su vida, su esencia, su vocación y su convicción precisamente a los libros, a la lectura. Diana, buenos días. ¿Cómo estás? Hola, bueno, como dice Carmen, efectivamente llevo toda mi vida dedicada a la lectura. Soy Diana Soche, tengo una maestría en escrituras creativas y todo mi enfoque ha sido trabajando para que los niños, las niñas, los jóvenes y los adultos pues adoren y amen los libros. Diana, en este podcast estamos diciendo que el índice de lectura en Colombia es muy bajo, 1.5 libros por colombiano. ¿Cuál crees tú que son las causas de esta situación que es muy alarmante a nivel de temas educativos, pero a nivel también de sociedad? Sí, hace poco estuve leyendo algunos textos en donde precisamente BiblioRed, que se encarga como de manejar un poco el tema de motivar a los niños y a los jóvenes a visitar Ajá, las bibliotecas, sí. decía que más o menos por el tema de la pandemia y después de la pandemia lograron incrementar un poco más la lectura. Esto es positivo, sin embargo, como bien tú lo dices, es un tema pues que no crece en abundancia como quisiéramos si nos estamos comparando, por ejemplo, con Corea, en donde un adulto o una persona en Corea anualmente se está leyendo 14 libros. Entonces, si estamos combinando un poco esto, pues obviamente, o comparando un poco esto, obviamente, nos sentimos un poco tristes porque nosotros no vamos a llegar supuestamente a ese tope. Aquí también tenemos que hablar sobre estas mediciones que estás hablando, porque es posible que solamente nos enfoquemos en la lectura de libros, pero sabemos Sí. que los niños y las niñas y los adultos y los jóvenes estamos leyendo constantemente, por ejemplo, mensajes de texto, por ejemplo, en WhatsApp, por ejemplo, estamos, Textos digamos, digitales. exactamente, textos digitales, académicos, cortos, extensos. Bueno, hay otras formas de lectura, como muy bien lo dijiste en la introducción, porque hay lecturas también audiovisuales. Ok. Pero en este caso, para responder ya específicamente tu pregunta con respecto a la lectura, yo creo que esto es cultural. Entonces, estamos hablando que desde casa no hay una motivación, digamos, hablando de forma general, no hay una motivación constante a la lectura. En el colegio, en la escuela, en estos escenarios académicos, imponen la lectura. Ok, Entonces, la imposición. cuando no hay como una motivación un poco personal de parte del niño, del joven o del adulto, es muy difícil que pues, le agarren como cariño a la lectura y esa constancia de no solamente empezar el libro, sino terminarlo, que Exacto. Otro ese es reto. otro tema, exacto. En tu experiencia como profesora de jóvenes en universidad, ¿cuáles crees que han sido los factores comunes con los que tú te has encontrado en el momento de que se identifica que definitivamente no tenemos una formación en hábitos lectores? ¿Cuáles crees tú que son los puntos en común? La familia, sin lugar a duda, el contexto, Sí. pero además, ¿qué otros temas digamos, desde las entrañas de esta causa podemos ver ya en los jóvenes? Claro, hay un tema y es también la accesibilidad. Entonces, en este momento todo está digital, entonces se supone que hay un acceso directo y fácil para los jóvenes, sobre todo en este caso, para que acudan a la lectura.
Y de hecho, muchos jóvenes en este momento me dicen, profe, por favor, no me hagas comprar el libro. Yo tengo un acceso fácil a PDF. Es posible que, no sé, por internet yo pueda descargarlo. Sí, digamos que se les facilita la lectura en el celular, se les facilita la lectura en el computador, en una tablet. Y pues eso también es un beneficio para los que queremos que nuestros jóvenes empiecen a leer. Sin embargo, el tema de acceso también en la compra, sabemos que comprar un libro ahorita El está costo en promedio más o menos entre 50, 60 mil es pesos. muy caro. Y eso es muy complejo. Entonces, por eso, digamos que algunas bibliotecas públicas, incluso algunas bibliotecas dentro de los colegios, les facilitan el acceso a los jóvenes y a los niños para que se lleven su libro. Hace poco inscribí a mi hijo en Bibliored porque ya yo no podía comprar ya más libros. O sea, es que es impresionante que él lee, termina y quiere seguir el otro libro. Entonces, ¿Cuántos años tiene tu hijo el menor? él tiene 13 años. Y ahí va mi inquietud, porque tú eres lectora, estás con jóvenes, pero además tienes hijos y los has formado en temas lectores. ¿Qué recomendaciones nos podrías dar para formar lectores, independientemente de que tengamos o no tengamos hijos? Si tenemos niños con si tenemos relación directa con niños, ¿cuáles son esos tips que podríamos decir? ¿A qué edad primero? Se dice que incluso el hábito de lectura debería ser desde la etapa de la gestación, pero ya digamos que desde la etapa de la gestación no fue. Lo que tú hablabas ahorita, desde el sistema de educación se impone la lectura. Entonces, para nosotros, ¿cuáles serían esos tips para generar en ellos de manera efectiva y armoniosa su hábito hacia la lectura? Bueno, En los niños. antes de responderte la pregunta, te voy a contextualizar un poco en una historia que me sucedió muy personal. A ver. Lo primero, yo tengo un hijo que tiene 20 años. Sebastián, desde que yo lo tenía en el estómago, le leía todo el tiempo. Él desde pequeñito, él aprendió a leer muy rápido. Cumpliste la tarea. Exacto. Que se genera desde la gestación el hábito de lectura. Cada vez que íbamos al supermercado, cada mes, a comprar nuestro mercado, teníamos que comprarle un cuento. Siempre esa era como la regla. ¿Y a qué edad? No hay papa, pero hay libro. O sea, eso era infaltable. Cada mes eso era fijo. ¿Y desde qué edad empezó esa tradición de que debía haber un cuento en la vida de Sebastián? No, él lo pedía, o sea, desde pequeñito. Okay. Y digamos que también nos volvimos como constantes en esa rutina. Ajá. Entonces fue muy chévere porque así empezamos a crearle y a generarle una biblioteca personal. Entonces él escogía su cuento, lo leíamos entre los dos, bueno, yo se lo leía en voz alta en la noche y así. En la adolescencia continuó, hubo una jornada muy chévere con él, con los libros de Harry Potter, porque después de que salieron todos los libros y salieron todas las películas, él se propuso primero leerse el libro y luego ver la película y hacer la comparación, y hacíamos conversaciones muy chéveres entre los dos sobre eso. Y siempre él, digamos, perdona que te interrumpa, en el proceso de lectura y hábito lector, digamos, tú fuiste una madre muy presente en ese proceso de formación. Siempre, siempre. Y digamos que yo lo motivaba mucho, pues cuando los dos íbamos a alguna librería o a la feria del libro, también se convirtió como en nuestro plan obligado cada año. Y siempre, pues obviamente yo le decía, tengo para un libro o tengo para 2 libros. Claro, los costos. Exacto. Y pues él sabía que pues habían unas limitaciones que era esa. No teníamos el dinero suficiente para comprar constantemente libros. Incluso con lo de Harry Potter fue una maratón porque este chino cada 2 semanas terminaba un libro. ¿Y ahí qué hace? No, me tocó ¿Un crédito bancario? No, me tocó decirle que esperara, me tocó comprarle libros de segunda. Ahí fue donde conocí diferentes lugares en donde se puede encontrar libros de segunda a muy pues, buen precio y pues en buen estado. Entonces fue bastante interesante con él. Luego, pues bueno, decidió estudiar estudios literarios y pues bueno, ya obviamente digamos que como que todo el mundo decía, es obvio que él va a llegar a eso o iba a llegar a eso porque pues por todo el proceso lector.
Pero con Tomás fue diferente. ¿Cuál es la edad Tomás, de diferencia entre tu primer hijo y tu segundo hijo? 8 años. 8 años de 8 diferencia. años. En 8 años todo evoluciona. Sí, y con Tomás fue completamente diferente. Yo a él no le quise imponer nunca los libros. Bueno, a Juanse tampoco, pero digamos que en este caso yo le decía, ¿quieres un libro? No, mami, no. ¿Y qué hacer ahí entonces? Eso fue súper complejo porque me sentía frustrada. Yo decía, si yo no puedo motivar a mi hijo a que lea, pues ¿quién? Sí, sí Si soy la su mamá no puede, ¿quién? Entonces ¿Quién? yo decía, bueno, yo tenía como la esperanza en el colegio. Yo dije, bueno, que en el colegio me lo motiven, que ojalá no. En el colegio, bueno, digamos que de a poco él se fue emocionando con los libros en el colegio porque lo invitaban a la biblioteca para que escogiera el libro que él quisiera y se lo llevara para la casa. Que ahí es una de las fallas que tenemos en los núcleos familiares, que creemos que la escuela está en el deber de hacer todos los procesos de formación y resulta que la primera escuela es la familia. Claro, claro. Entonces en este caso yo como que me estaba rindiendo. Yo dije, bueno, si yo no pude, vamos a dejar que el colegio haga lo suyo. Pero con la ilusión de que en algún momento él empezara a cogerle como pasión y amor a los libros así como yo lo sentía. Sí. Pero no sucedió. Ay, Tomás Dios. de vez en cuando llevaba un libro, medio lo ojeaba y fue muy complejo. Ahoritica estoy cogiendo una estrategia con él bastante interesante porque él me decía, él me ve todo el tiempo como en este tema de las lecturas, el ejemplo en la casa pues es total, el papá lee, yo leo, el hermano lee, entonces obviamente él como que todo el tiempo está como permeándose de este ambiente y él se sentía como un poco alejado de esa realidad y Sí. se sintió como asustado. Entonces Ajá. me decía, un día se sentó ya preocupado y me dijo, mami, ¿cómo hago yo para saber cuál es mi gusto para poder leer? O sea, Ay, qué ¿ustedes cómo divino. saben que ese libro les va a gustar? Sí. Además, porque hay algo muy chistoso y es que yo voy a una librería y yo no leo la sinopsis del libro. O Entonces, sea, ¿qué es lo que la mayoría hacemos? exacto. Yo lo que hago es que si el título del libro me atrapa, si el autor me atrapa o si yo tengo algún recomendado por algún lugar que alguien me dijo, mira, léete este libro que es excelente, o hay algún comentario de algún libro, yo digo, oh, chévere, listo conseguir este libro. Yo voy es a eso. A veces llego de la nada y miro un libro y digo, por la portada, uno no debe comprar libro por la portada, pero a veces me atrapa la portada y el título. Entonces Ok. con eso yo agarro el libro y empiezo a leerlo. Claro, a veces me desilusiono, pero lo termino. ¿Y Hasta cómo aquí. le respondiste la pregunta a A Tomás? Tomás le dije eso, esta es mi estrategia, amor. Yo miro esto, me recomiendan, no sé qué. Entonces le dije, lo primero que tienes que pensar, y esto es uno de los tips que les podemos dar a los niños, a los jóvenes, incluso a los adultos es, Ojo al tip. miren, miren el tema que más les gusta. Si a ti te gustan los dinosaurios, pues busca libros de dinosaurios. Si a ti te gusta el fútbol, pues busca libros que vayan contando historias de fútbol, no necesariamente los libros técnicos, ¿sí? Porque uno dice, ah, no, es que a mí me gusta la cocina, entonces, ah, no, un libro de cocina, no, porque no te lees, por ejemplo, un libro que es para agua de chocolate, ¿cómo es que es? Es un libro mexicano como agua para chocolate. Por ejemplo, eso es un libro, es una novela, es romántico, pero tiene que ver con la comida, tiene que ver Wow. con la cocina, ¿sí? Entonces es tratar como de ver un poco cuál es el tema que más les gusta. Y esto me funcionó con Tomás porque a Tomás empezó a gustarle los mitos, la mitología. Entonces él me dice, mami, ya sé mi tema es la mitología. Y nos fuimos a una librería, lo invité a un cafecito y él escogió el libro de la mitología, se lo devoró en 2 semanas. Entonces yo Wow. dije, bien, La tarea se lo cumplió. logré. Entonces vamos de a poco, con él vamos de a poco porque yo sé que él no va a ser tan intenso como lo fue Juan Sebastián, son dos Mundos mundos totalmente totalmente diferentes. diferentes, pero ya estoy contenta porque ya por lo menos me está pidiendo libros y ya de a poco está como enganchándose en ese mundo. Entonces eso es importante. ¿Qué otros tips pueden funcionar? Por ejemplo, los clubs de lectura. Estos clubes de lectura se pueden generar en cualquier escenario, en cualquier lugar. Hace poco una empresa de ingenieros me pidió una asesoría para hacerles cómo crear ellos un club de lectura. Y uno dice, unos ingenieros pensando en club de lectura. Sí, no, Bueno, pensé que era de talento humano. no, ellos
tomaron la decisión de hacer un ejercicio entre muy pocos trabajadores, eso debo decirlo, tampoco son muchos los que les gusta leer, y les expliqué las pautas para poder generar el club de lectura. Y es muy chévere porque ellos mismos escogen el libro que quieren leer entre todos y comparten miradas distintas de una misma historia. Entonces yo puedo decir que el libro de Piedad Bonet, Lo que no tiene nombre, lo puedo analizar desde la manera del suicidio de su hijo, pero otra persona lo puede analizar desde el sentir de una mamá que perdió a su hijo, sabiendo que era necesario perderlo porque, aunque le causara dolor, porque él estaba sufriendo mucho. Claro. ¿Sí? Entonces, cada uno tiene una mirada diferente y cuando todos leemos el mismo libro y todos compartimos, pues es mucho más chévere, más relajado, se motiva uno a seguir con la lectura. Y esta es la ventaja del libro, de este escenario, es que uno lo puede leer pausado. Entonces, bueno, para la siguiente reunión tenemos 3 capítulos leídos y si no tienes los 3 capítulos, pues lo siento, no vas a poder participar, no vas a poder hablar. Entonces, eso también motiva Genera a que un la hábito de gente... responsabilidad. Exacto. Entonces, ahí ya vamos varios tips. Primero, el acompañamiento de la familia desde el ejemplo. Segundo, el tema de identificar los gustos literarios, porque no a todos nos gustan los mismos, los mismos géneros, por decirlo así. El tercero, que me parece súper interesante, y es el tema de generar una comunidad en torno a los hábitos de la lectura, que son los clubes literarios, me parece genial. Y digamos, aprender lo que tú dices desde el ejemplo es vital para poder fortalecer esos vínculos. ¿Cuáles serían, Diana? Esto es muy fácil o más fácil no, la tarea es un poco más fácil cuando nosotros tenemos los niños para formarlos, pero un adolescente, un adulto que dice, a mí la escuela me impuso la lectura, yo hoy en día no leo nada. ¿Qué hacer para decirle, no ser ese 1.5 promedio colombiano, sino tampoco vamos a llegar a 21 libros al año por persona, pero lograr por lo menos 3 libros al año? Es que 3 libros al año son 12 meses del año, 4 por 3, 12. O sea, ¿cómo lograr por lo menos en 4 meses, cada 4 meses un libro en un adulto? Que definitivamente hábitos lectores no los hay, la sociedad no ayuda. Hay muchas cosas interesantes que están saliendo ahora en las redes sociales y que yo estoy haciendo como uso de ellos para poderme conectar con los jóvenes, pero también para conectarme con los adultos. Sé que hay muchas personas que les gusta leer, pero por ejemplo cuando cogen un libro se duermen. Sí, eso pasa. No, Pasa. es que si me pongo a leer me duermo. Exacto. Entonces, sé que hay muchas personas que, por ejemplo, están interesadas en un tema, pero definitivamente leen el libro y hay algo en la escritura de este autor que no les permite continuar. Como que no entienden, como que están enredados y abandonan completamente el libro. Eso es normal. Eso es normal. ¿Qué pueden hacer? Por ejemplo, el tema de las redes sociales es muy interesante porque no solamente en Instagram, sino que en TikTok ahora están personas que le comparten a uno sus gustos. Sus referencias bibliográficas, literarias. Y empiezan a comentar sobre los autores, sobre los libros, y entonces uno como que empieza a decir, oiga, este tema está como interesante, como me lo está contando ella, como me lo está narrando él o ella, me parece chévere, yo creo que sí lo voy a tomar, a comprar y a leer, o descargar y leer. Las redes sociales no son solamente para el ocio, también son para referentes académicos. Yo por lo menos veo una mujer mexicana que es maravillosa, en este momento no recuerdo el nombre de ella muy bien, pero la van a conseguir si ponen, por ejemplo, Chismecito Literario. Ok. Es una mexicana que está encargada de contarnos los chismecitos literarios, entonces no solamente nos cuenta la obra del autor, sino parte de la vida personal del autor, del escritor y de cómo construyó ese libro. Claro. Entonces es una cosa muy interesante porque esa es otra forma también como de decir, bueno, ¿qué más puedo leer? Hay de todo, ustedes entran a una librería y encuentran 1000 libros y uno no sabe cuál comprar. ¿Sí? ¿Cuál es el que va a tener una conexión con uno? Entonces eso a veces es muy complejo. Y cuando dices librería, no es solamente la biblioteca en espacio físico, ¿no? Ajá. O sea, en lo virtual. Hay muchísimo material.
Y otra cosa, pues digamos que se puede trabajar también como para que se enganchen un poco, es el tema del de la voz a voz. Entonces, la Ujú. persona que está leyendo constantemente, ven, tú qué me recomiendas, y de a poco ir como mirando los gustos. Y hay otra cosa que yo no uso mucho, pero es un ejercicio que les puede funcionar a las personas que de pronto tienen problemas con baja visión, que de pronto no pueden, que se duermen cuando leen, Claro. y son los audiolibros. Ok. O pedir que alguien le lea La el libro. lectura en voz alta. Hace poco vi un video no, una película muy linda. Es un cuento de Hitchcock, no recuerdo el nombre de quién es, pero Ok. la película habla precisamente de eso, un señor que ya no puede leer porque ya está perdiendo la visión y contrata a un niño Ujú, para que le lea todas las tardes, no mentiras, una vez a la semana. ujú. Y el chico lo vuelve rutina y es un ejercicio interesante para él y interesante para la otra persona. Entonces, los audiolibros o que otra persona te lea también es un recurso para que tú no te sientas desconectado de la lectura y digas, es que yo no leo. No, te O no están me gusta leyendo. y me cierro. Claro, entonces, por ejemplo, y esto era un hábito que teníamos cuando nos estábamos enamorando con mi esposo, y era que nosotros nos leíamos artículos entre los dos. Entonces él me decía, mira, me encontré este artículo buenísimo, y nos sentábamos los dos, modo escucha, y él me leía el artículo. O yo le leía un artículo de una revista o un pasaje de un libro. Ahora lo que hago es que leo un pedacito de un párrafo que me parece interesante, chévere, y él dice, oye, está como chévere ese libro que estás leyendo. Entonces esa también es otra forma de motivar a que la otra persona también le lea lo que uno está leyendo. Y hablando de artículos, recordemos que hay diferentes géneros literarios, ¿no? Está Ujú. la poesía, la Sí, novela, la crónica, incluso el artículo científico. ajá. ¿Cuál es tu género literario Ah, favorito, Diana? El que mejor dicho es el predilecto. pues a mí me gusta mucho la novela, ¿Por qué? porque a mí me gusta mucho la novela, pero hay una cosa muy particular que me gusta de ella, y es que tú tienes muchas formas de leer la novela. Hay Ok, una novela completamente de ficción, ¿sí? ok. Que tú sabes que absolutamente todo es ficcionado, fantasía y bueno, todo este ciencia ficción y todo este Ujú, cuento. Pero hay otra que es la que más me gusta, y es la que está basada en cosas reales. ok. Entonces, por ejemplo, un libro, digamos, como el de Piedad Bonet, que tiene que ver con, además que mezcla poesía, lo que no tiene nombre, se Ujú, llama libro. Ella mezcla poesía, mezcla un hecho real, que es la muerte de su hijo, ujú. ¿cierto? Y una narrativa que parece ficcional, pero no lo es, porque es un tema muy personal del escritor. Ok. Entonces, a mí esas historias me encantan, me parecen que me siento un poco más identificada con ellas, ¿sí? Es tu gusto. Porque, Hablábamos de gustos exacto, porque literarios. además siento que yo puedo ser mucho de esos personajes. Ok. A mí me puede pasar mucho de lo que le sucedió a esos Te personajes. identificas con ellos. Exacto. Pero obviamente por mi trabajo tengo que leer muchísimo crónica, y el periodismo narrativo se ha vuelto una forma de vida mía. Es Ajá. decir, yo además escribo también periodismo literario, porque siento que hay que narrar la realidad de nuestro país, hay que hacer memoria, y el periodismo literario Da para eso. permite eso. Entonces, este periodismo literario es diferente al periodismo tradicional, porque el periodismo tradicional nos cuenta, nos dice el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué, y pare de contar. El literario nos da una mezcla de sensaciones, sentidos, armonías, yo huelo, siento, como si estuviera leyendo una novela, como si estuviera leyendo algo ficcional, pero realmente nada es mentira, todo lo que dice ahí es cierto. Sucedió. Y es que tú Y es, nombras algo ahorita, dices, Diana es muy buena lectora, como ya lo hemos podido ver, pero además hay una doble condicionalidad, y es que si no se lee, no se escribe. ajá. En muchos tópicos decimos, pero es que no escribe. ¿Qué va a escribir un estudiante si no lee? En este sentido, Diana, y ya para ir cerrando con nuestra invitada, ¿qué libros nos podrías recomendar de aquellos que te cautivan
pero también desde una mirada integral para precisamente contribuir a que los índices de lectura se incrementen en nuestro país, y eso solo se hace generando más lectores. Bueno, ahí vuelvo y reitero acá, depende del tema que les guste a cada uno. Ajá. En este caso, mi línea es una línea un poco mezclar la realidad con la ficción en el tema tanto de poesía, cuento como novela. Y en ese sentido, por ejemplo, hay dos libros para niños y niñas que a mí me parecen maravillosos, son maravillosos. Hay muchísimos más, pero voy a escoger solamente estos dos para ustedes. Son dos libros que escribió Ricardo Chávez Castañeda, que es un escritor mexicano, y él trata la realidad de una manera muy cruda, pero de una manera muy sencilla para que los niños entiendan esa realidad. Al lenguaje de Sobre los todo niños. me refiero a la violencia, Ok. ¿sí? A temas tan difíciles de narrar y de contar, pero que son necesarios que los niños lo sepan. Entonces, en este caso, hay un libro que se llama Faba Vela y el Diablo. Es un libro, pues nomás el nombre es un poco complejo. O El cadáver más bello del mundo, que también es un nombre supremamente complejo, pero son cuentos cortos, muy bien ilustrados y son muy lindos. O sea, realmente Súper recomendadas. la narrativa es muy bella y es recomendado. Por ejemplo, libros de animales, libros de mitos y leyendas, que en este caso pues tengo uno recomendado por mi hijo, que son los mitos nórdicos de Neil Gaiman, que a él le Para encantó niños. y es para niños. Pero miren qué lindo, un libro para niños recomendado por niños. Ajá, Qué bonito así es. ejercicio. Sí, le dije a Tomás, bueno, ¿tú qué libro te recomendarías de todos los que has leído? Y me dijo este, entonces, Ay, qué obvio, se los lindo, recomiendo a por ustedes, pues supuesto. por la voz de él. Otros libros que pueden ser interesantes, y esta también puede ser una cosa muy práctica para la gente que no sabe qué leer, es conectarse un poco con lo audiovisual. Entonces, ustedes saben que hay libros que se convierten en película. Entonces, Sí. muchas veces dice, es basado en el libro tal. Eso también ayuda a que uno se motive para leer el libro. Uno dice, ay, Mm. la película estuvo chévere, yo como que me leo el libro. Entonces, en este caso, pues les recomiendo obviamente Harry Potter, que es un libro muy chévere, son libros muy La chéveres de saga leer. es interesante. La película a mí me encantó, yo no he leído los libros, pero mi hijo mayor, como joven, se los recomienda porque realmente es muy interesante ese mundo fantástico que crea y que genera esta autora tan conocida. Por ejemplo, libros como El secreto de sus ojos, La habitación, que son convertidas en películas, pero que el libro es maravilloso, con unos detalles, unas cosas muy interesantes que obviamente no se ven en la película y que pues son dos discursos diferentes, pero esa puede ser también una motivación para que ustedes lean. Otra motivación que a mí me funciona es leer libros que han sido premiados. Yo Ah, me leo todos referencias. los de Alfaguara, los de la editorial Alfaguara que Que son son premio premiados. Alfaguara, sí. Exacto, los premios Planeta, por ejemplo. Ok. Cada año hay un libro que sacan premiado, entonces yo digo, si esto lo premiaron es porque es Es fantástico. bueno, sí, sí, A se ganó veces un me premio, es bueno. desilusiono, a veces me desilusiono, pero la gran mayoría no. La gran mayoría son textos muy chéveres y pues ustedes pueden agarrarse de ahí también. Y sí o sí, todos los jóvenes tienen que leer a Mario de Mendoza. Él no me ha pagado Por, por por esta esta publicidad. publicidad, para nada, no me ha pagado nada, pero yo he leído a Mario Mendoza gracias a mis hijos, sobre todo gracias a mi hijo mayor, y Ajá. ha sido fantástico, no me arrepiento, se lo pongo a mis estudiantes en clase, es maravilloso porque es una mezcla de Bogotá, de una realidad bogotana, con una fantasía, con la cabeza creativa de Mario Mendoza, es fantástico. De él les recomiendo Buda Blues, que para mí ha sido el mejor que me he leído, es muy bueno, pero pues ustedes pueden escoger ahí cualquiera. Y de textos periodísticos, ya rápidamente para finalizar, Ajá, porque la tarea está grande. por favor lean a Ricardo Silva Romero, es uno de los mejores escritores que me he leído últimamente, colombiano, muy bueno, de hecho va a sacar un libro próximamente, es excelente. Léanse a Leila Guerreiro, que es una escritora, periodista argentina, que hace unas crónicas maravillosas. A Martín Caparrós, que también es escritor de crónica, hace una crónica de viaje, él ha viajado por todo el mundo y de todo el mundo tiene una historia.
Genial. Entonces, a estos por ahora, y bueno, pues si quieren, ya saben, en las redes sociales pueden estar buscando en Instagram o en TikTok también recomendaciones de libros para que ustedes se enganchen y se enamoren de la lectura. Gracias, Diana, por darnos a conocer no solamente los tips, sino cómo se puede formar desde la vivencia, cómo se puede formar un lector, la variedad de gustos literarios. Hay una frase que repiten en alguna emisora y es que quien lee un libro no vuelve a ser el mismo. Esperemos que después de este podcast no volvamos a ser los mismos, mejoremos en hábitos lectores. Y cerramos con nuestra frase que finalmente la educación no cambia el mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Gracias por escucharnos, gracias por comentar. Bienvenidos a este episodio número 18, donde hablamos sobre la lectura y géneros literarios. Gracias.